te ama se arma fuertemente, el que vive en tu palabra, bebiendo de tu ser, néctar de tu canto. La barca no se hunde si navego en tus mares. Jesús, mi poema de amor. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero el amor. Poema entrañable. Nada temerán los que te aman, se arma fuertemente el que vive en tu palabra, refugiándose en tu ser. El invierno gris no se arraiga, solo se arranca de su raíz aquello que no es profundo. Jesús, mi poema de amor, sí Señor, eso es. Jesús, mi silencio de paz. Jesús, verdadero el amor. Poema entrañable de ¿dónde estaría hoy si no te hubiera conocido? Si no hubiera... Muy buenos días, amados discípulos del Señor. Que la paz de Jesucristo reine en sus vidas, en sus corazones. Ese es el deseo de nuestro Dios, por lo tanto debe ser nuestro deseo también. Que puedan caminar cada día en la paz del Señor, llenos de esperanza, la esperanza de la venida del Señor por nosotros, la bendita esperanza. Y pensando en la vida eterna, pues cada día, mirando este mundo que cada día va en picada, cada día está peor, y es porque Dios lo está permitiendo. Nada ocurre si el Señor no lo permite, así que cuando sabemos que Dios tiene todo el control de las cosas, aunque no lo parezca en el momento, luego nos vamos a dar cuenta en toda circunstancia que Él siempre tuvo el control de todas las cosas. Por eso, adelante en el Señor, firme y adelante, como dice el antiguo himno. Alabamos al Señor en este bello día domingo 31 de octubre del año 2021, en que en esta noche se celebra una de las cosas más terribles. Le digo, se celebra al diablo mismo, ¿ya?
para la gente que no tiene fe o para los tibios, incluso para la gente del mundo, esta es una fiesta inofensiva en que se disfrazan las niñitas, se disfrazan los niñitos con diferentes disfraces. De repente los hermanos dicen, como les gusta participar también por ignorancia en las tinieblas, dicen voy a vestir a mi niñita de ángel, de princesa para hacer un contra Halloween. No existe el contra Halloween. El contra Halloween verdadero es mantenerse en el Señor y no participar de esas fiestas del mundo, ¿ya? Es más, los que se atrevan pueden poner un cartel afuera de su casa para que todos lo lean y digan, aquí somos cristianos y no participamos de estas fiestas contrarias a Dios. Así de sencillo, ¿ya? Así que bendito sea el Señor, bendito sea Dios. Y recuerde, esta noche es una noche muy terrible porque se ven los niñitos jugando en las calles, se ven los niñitos en fila, pidiendo, diciendo dulce o travesura, gritando en las calles, pero en ese mismo instante se están cometiendo sacrificios humanos, sacrificios de animales, sacrificios de todo tipo de seres, jugando con la sangre de ellos porque la sangre tiene poder. Y nosotros no vamos a participar de nada porque la sangre más poderosa, la sangre que tiene todo el poder, la derramó nuestro amado Señor Jesucristo. Así que usted ciérrese a estas fiestas que no son fiestas. En esta noche se mueven los demonios, los ángeles caídos están haciendo su trabajo en las alturas, en el aire, y el pueblo de Dios debe seguir avanzando en la fe. Amén. Paz del Señor. Bien, vamos a pasar a invocar el nombre del Señor en oración. Amado Rey, gracias por tu bondad, tu amor, tu presencia, tu misericordia. Gracias, Rey, por la vida. Gracias por la buena salud que tú nos das. Gracias por tu inmenso amor todopoderoso. Gracias porque, Señor, hasta este momento y hasta el infinito, tú eres y serás nuestro Dios. Tú eres y serás nuestro Rey, Señor, y nosotros estamos aquí en la tierra para vivir para tu gloria. Por eso te damos gracias, porque tú nos permites participar de tus cosas, de tu reino, y te damos toda gloria y honra y honor y gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, este leve resfrío me hace que la boca se seque. Por eso me van a ver sorbiendo este compuesto que tengo aquí al lado, que es una agüita de hierbas, ¿ya? Y vamos con la palabra, ¿ya? Estamos estudiando, le recuerdo, la carta a Tito, ya estamos en el último capítulo, bueno, son solamente 3, pero hay cosas muy interesantes en las cartas pastorales, ¿ya? Cuando usted, que no está al frente de una congregación, pero participa activamente de ella, usted cuando lee estas cartas puede comprender algunas situaciones, algunas cosas por las cuales pasan los que están delante, los que van delante, ¿ya? Porque en la iglesia, escuchen, la iglesia del Señor nadie está arriba de otro, solo vamos adelante, ¿ya? El único que está sobre todos nosotros es nuestro Dios a través del Señor Jesucristo, y nos ha enviado su Espíritu para que sea nuestro guiador a las cosas de Dios. Es el que produce en nosotros o ha derramado su amor, es el que nos hace buscar la oración, es el que nos hace pensar. ¿Usted cree que es la carne la que piensa cada día en Dios al despertar? ¿Usted cree que es la carne la que nos lleva a la oración? No, nunca será así. Lo que nos lleva a la oración, al clamor, a buscar la palabra, a hablar de Jesús, a vivir una vida en santidad, es precisamente el Espíritu Santo, que lo tienen solamente aquellos que tienen al Señor Jesucristo como Rey, Señor. La palabra Señor, le recuerdo, viene del griego, aquí en este caso Kyrios, que significa el amo absoluto. Si Jesús no es el amo absoluto de nuestras acciones, dudo mucho de que podamos llegar a tener una relación con Él. Y la relación con el Señor viene siempre a través del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos hace buscar la palabra, el agua de la palabra? El Espíritu de Dios, ¿ya? Pero si Jesús no está, no hay nada. Por eso Jesús habló de una antigua profecía de que los edificadores desecharon la piedra angular. La piedra angular es la que sostiene todo el edificio, y Jesús en este caso, si no está en nuestra vida es
será y va a ser un desastre. Así que los que no tienen a Jesús, corran ahora a un lugar y pídanle perdón y díganle que realmente les limpie, les lave y que les sane sus vidas y sus corazones. Bien. Estábamos entonces, vamos a hacer un resumen pequeño solamente en el último versículo que estuvimos viendo, ¿ya? Que es el versículo 8, 3:8 de Tito. Dice, palabra fiel es esta. Cuando Pablo dice palabra fiel, sería que el Espíritu Santo ya le hablaba diciéndole que muchos creerían que toda la palabra de Dios no es inspirada. Pienso que eso porque Pablo también no solo fue un apóstol del Señor, no solo fue apóstol, sino también fue profeta, fue pastor, fue maestro y fue evangelista. Él tenía los 5 ministerios que no se llaman dones, sino se llaman dómata, que es que la persona de la mano de Dios puede abrir camino para su propio ministerio, ¿ya? El ministerio que glorifica al Señor, el ministerio que Dios nos encargó. Por eso tenemos cierta autonomía en muchas cosas, de ir aquí y de ir allá. Pero el hombre de Dios sabe que si no cuenta con la aprobación de Dios, todo lo que puede hacer es vano. Por eso debemos mantener la comunión con Dios. Entonces, cuando Pablo le dice, palabra fiel es esta, porque muchos dirían, bueno, era solo un hombre escribiendo. Sí, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo, que fueron alrededor de 40, 39 judíos y un griego. Y el hombre más prolífico en el Nuevo Testamento es precisamente el apóstol a los gentiles, nuestro apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces le dice palabra fiel es esta, o sea, palabra de Dios, palabra verdadera. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Con firmeza. Por eso hay gente que no aprecia cuando el pastor es un pastor bíblico, cuando el pastor sabe que tiene que portarse como una oveja más, porque lo es, pero hay momentos en que tiene que portarse distinto, ¿ya? Para salvaguardar la palabra del Señor. Porque nosotros somos como los querubines. Los querubines guardaban la gloria de Dios. Y nosotros estamos más que los querubines para guardar la gloria, para guardar la palabra de Dios. Que ésta no sea torcida, no sea malinterpretada. ¿Ya? Entonces dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, esto es firmeza, procuren ocuparse en buenas obras. Nuevamente el Señor en la carta nos lleva a las buenas obras. Usted ve que es prolífica las cartas a los pastores, que los hombres, los seres humanos que tienen a Jesús, se ocupen en buenas obras. ¿Por qué? Porque hay mucha vagancia espiritual. Demasiada vagancia espiritual, que es gente que no ora, gente que no revisa, no estudia a fondo, no ama las Escrituras. Ahí comienza la buena obra. Y dice la palabra que el Señor empezó en nosotros una obra, la cual la seguirá hasta el fin. Mire, quiero que me acompañe por unos segundos a la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 1, ¿sí? Filipenses capítulo 1, por aquí la vamos a ver. Gálatas, Efesios, Filipenses. Aquí está Filipenses capítulo 1, entonces. 1, versículo 16. Mire lo que dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Las personas que no tenían una buena relación con Dios, cuando Pablo estaba preso, predicaban en contra de él. Usted ha visto cómo los grandes, entre comillas, predicadores se tratan unos a otros. Vemos unas peleas que en realidad son vergonzosas y son puestas a la luz pública. ¿Ya?
Entonces, nosotros tenemos que vernos por la primera parte de este texto. Hay gente que predicaba, pero predicaba contra el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por envidia. Porque en el pueblo de Dios es increíble, en el Evangelio hay gente que envidia a otra. ¿Ya? Si yo a usted le contara en persona las cosas terribles que nosotros hemos tenido que vivir, siendo una comunidad pequeña, siendo un predicador no conocido, porque no andamos metidos en los grandes movimientos y haciéndonos notar, nunca. Hablando lo mínimo cuando estamos entre muchos líderes cristianos, con las pocas veces que me he reunido, vemos cómo la envidia viene cuando tú conoces la palabra. Ah, claro, pues se cree erudito. No nos creemos nada. Sencillamente cuando nos piden la opinión la damos. Y esto despierta controversia y situaciones muy desagradables. Entonces yo decía, como una congregación que tienen que hacer reuniones en la mañana masivas y en la tarde, le moleste tanto nuestra forma de predicar el Evangelio bíblico, sin adornos, sin ponerle, sin quitarle. Evangélicos que están predicando más tradiciones para mantener cierto poder sobre la gente, para tener una autoridad más allá de lo que Dios nos permite. Porque nuestra autoridad termina cuando la persona no quiere o cuando tenemos que ir más allá de las Escrituras y eso es imposible. Si vamos más allá de las Escrituras nos encontramos con conflictos y con graves problemas. Si miramos ahora el capítulo 1 de Filipenses, versículo 6 ahora, 6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo entiendo que haya ministros, yo mismo estoy siendo formado por el Señor, yo mismo con todos los años que llevo predicando el Evangelio, añadiéndole los años antes de ser ordenado, antes de ser ungido, como dice, para que me entienda, antes que viniera la imposición de las manos para dar inicio y libertad al ministerio. También hay cosas que a nosotros nos da autoridad. Por ejemplo, el estar a punto de celebrar 42 años de matrimonio. La formación de 4 hijos, todos adultos. El haber caminado en este mundo antes de conocer al Señor tantos años. No es apariencia, no es tratar de demostrar algo cuando le decimos que nosotros conocimos el Chile digno, lindo y el Chile del hambre. El Chile en que la gente no andaba en la calle, los jóvenes no andaban exigiendo derechos, sino que andaban trabajando. Porque yo le quiero comunicar a usted que a los 8 años, antes de los 8 años, yo ya vendí helados en las calles. A los 9 años vendía pan amasado. A los 11 años trabajé en la construcción, ¿sí? Trabajé de vendedor en las ferias. Es decir, hay mucha experiencia. Por eso que nos causa alguna tristeza y vemos que a veces al ser humano le hace mal la prosperidad económica y material. Soy de la época en que había un teléfono cada 2000, porque llegó un tiempo en que la estadística ya decía que habíamos avanzado como país y que había un teléfono cada 1000 personas, pero yo estuve en el tiempo en que no es 2000 personas, 2000 hogares, 2000 casas, una tenía teléfono. Entonces algo podemos alcanzar de la vida, algo les podemos hablar de la vida. Cuando existían los microbuses particulares, de línea sí, de pequeños empresarios de 1 o 2, lo que le llamamos microbuses. Pero si ahora nos llegamos al Evangelio de haber conocido al Señor en marzo de 1984,
ha pasado mucha agua bajo el puente. Y de que conocí al Señor, estamos en esto, en el versículo 6, en formación. ¿Ya? Porque a raíz de lo que yo dije la semana pasada o antes pasada, no me acuerdo, que alguien predicó que no se sometía al esposo y era predicador o predicadora, obviamente, me llegó un pequeño texto, 6, para que a ver, el 6, no, volví a firmar. Estamos en Filipenses 6, ¿cierto? Filipenses 6. Filipenses 1:6. ¿Ya? Se la voy a leer de nuevo porque es muy importante. Porque obviamente fue una respuesta del lugar en que yo me referí. Aquí está 1:6. Estando persuadido de esto, dice Pablo, le dice a los creyentes, a la iglesia, a los discípulos de Filipos, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo estoy totalmente de acuerdo que todos estamos en formación, todos los cristianos estamos en formación, ¿ya? Pero ¿dónde empieza el problema? En que no podemos ir creciendo a una velocidad de tortuga, sino a una velocidad normal. Yo entiendo que hay muchos predicadores que prácticamente tienen que tomar un carrito como en las maternidades o donde están las guarderías infantiles, poner un montón de biberones o de mamaderas, como le llamamos en Chile, con lechecita y darle a los hermanos porque no han crecido, porque son bebés espirituales a pesar de muchos años, ¿Me entiende? Hay gente que lleva 40 años, 50 años en el Evangelio y no ha aprendido nada. Les gusta la religiosidad. Es más, a algunos solamente les gusta escuchar la música. Se acostumbraron a la música, al tipo de música que cantan en su iglesia y las emociones no las viven en la palabra. Nunca los veo emocionarse con una palabra. A personas, hombres y mujeres de 40, 50 años en el Evangelio, otros que nacieron en cuna de oro. ¿Quién nació en cuna de oro para mí? No es el hijo de Rockefeller o los hijos de Farkas. Para mí nacer en cuna de oro es espiritual, es haber nacido en un hogar cristiano, es haber visto a los padres buscar la palabra de Dios, orar, viviendo el Evangelio. Entonces con música no se crece, ¿ya? Y cuando se lee la palabra y no se obedece, tampoco hay crecimiento. Entonces usted me puede hablar a mí de este versículo, claro, a mí también, porque yo estoy en crecimiento. Pero no es lo mismo un bebé recién nacido que uno que tiene 10 años. El bebé recién nacido hay que cambiarle los pañales. Al bebé recién nacido hay que cuidarlo mucho porque es frágil. Pero un niño de 10 años no puede estar con pañales si es normal. Entiendo que hay niños que tienen enfermedades, nacieron con problemas, ¿cierto? Pero yo hablo de un niño que es sano, no puede andar con pañales a los 10 años, ni menos a los 15 años. Entonces, cuando yo lanzo una amorosa crítica de que veo a una persona que predique y que dice que le cuesta esto y le cuesta esto otro, estamos entendiendo que es una falacia que todavía tenga pensamientos de hermanos nuevos. Yo entiendo que la persona, porque mi esposa igual hace muchos años, ¿ya? Hace muchos años, hermano, le voy a hablar, creo que del año 90, 91, 92. Mi esposa estaba haciendo una enseñanza para mujeres. Y mi esposa va y dice algo totalmente bíblico, de que la mujer, ella dijo, yo me arreglo para mi esposo. Y se paró una mujer que llevaba algunos años ya en el Evangelio, que venía de otro lugar, que estaba en esa vigilia, y le dijo, ¿cómo usted puede decirme eso? Yo no me arreglo para ningún hombre, yo me arreglo para mí. Y mi esposa le dijo, bueno, yo me arreglo para mi esposo. Yo me arreglo para mi esposo. Esto sucedió hace 30 años. Y esa mujer que se paró airada llevaba muchos años en el Evangelio. ¿Entiende? Es como cuando los pastores mienten y son ancianos. Entonces no es que una mentirita blanca.
Eso no está bien. El hombre de Dios, si no va a hablar la verdad, mejor que calle. Entonces yo entiendo que una persona nueva puede hablar cosas las que no le gustan. Puede decir, es que a mí me cuesta orar, o es que a mí me cuesta no pecar, es que a mí me cuesta no obedecer a Dios. Eso lo podemos escuchar de una persona nueva, no de una persona que lleva muchas décadas en el Evangelio. ¿Me entiende? Ahí va mi crítica. Porque yo también he conversado amorosamente con hermanos y hermanas que les cuestan las cosas de Dios. Y uno les exhorta, le va diciendo, mira, tú esto dice la palabra de Dios, es bueno que lo hagas porque lo hemos hecho y nos ha dado resultado. Así que no es excusa un texto que me habla prácticamente de una persona nueva, ¿cierto? Entonces, como estamos hablando acá, dice, en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Porque de repente se predica en las iglesias esto, no, es que yo peco, yo no peco porque Diosito me perdona porque me enseñaron que yo estoy escogido de Dios y que no me voy a perder. Y eso, le digo, es un problema gravísimo, es un problema más bien de apreciación emocional o personal, pero no teológico, porque la Biblia está llena, el Nuevo Testamento está repleto de versículos que nos dicen que podemos perdernos en este mundo. ¿Ya? Entonces no podemos tener filosofías así como un timbre, porque el Evangelio es la filosofía de la filosofía, porque filosofía es amor por la sabiduría, y nuestro amado Jesús fue el más grande de los filósofos, pero no solo fue un filósofo, porque dicen, ¿quién es Jesús? Oh, fue un gran filósofo, oh, fue un gran maestro, oh, fue un gran Dios, fue un gran... No fue el grande de los grandes. La verdadera filosofía es Jesucristo, Jesús. El gran filósofo es Jesucristo, si lo queremos ver así. Porque es Rey, Señor, Salvador, el amo de todo el universo. Señor sobre todo lo creado. Entonces, cuando hablamos estas cosas, le podemos decir a los hermanos esto, que se nos dice a nosotros los que predicamos. En estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Sentirse útil, hacer algo por los demás. ¿Y dónde empezamos? En casa. En casa. ¿Cómo hago buena obra en casa? Empezando por lo más elemental. Ayudando en casa. Haciendo las cosas en casa, porque hay muchos machitos o feminitas que dicen, no sé, esas mujeres que andan en la calle desnudándose, ¿usted cree que hacen algo en casa? Le aseguro que el 95% de ellas no hace nada. Son de las que se paran y dejan el plato o lo tiran al lavadero para que venga alguien y se lo haga. Yo desde que conozco al Señor cocino, lavo loza, hago aseo, voy a comprar, cocino, porque eso no me convierte en menos hombre. Entonces hay tipos que son machistas y según ellos son cristianos. Entonces tenemos que aprender, hermanos, las buenas obras parten en casa. Luego vamos a ayudar a los hermanos que lo necesitan. Hay iglesias ideales en que un hermano tiene que construir algo nuevo, y van todos los varones de la iglesia en un momento, se ponen de acuerdo y hacen entre todos algo, dejan bien encaminado el trabajo. ¿Por qué? Porque es bueno ayudarse mutuamente, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces siempre tendiendo la mano a quien podamos, buenas obras que hacen tan bien a nuestra vida. De hecho, Jesús dijo que más vale dar que recibir. Si dar no es solo dinero, no es solo alimentos, también tiempo. A alguien que necesite ser escuchado, a alguien que necesite atención personalizada. Nosotros, los que vamos adelante en las congregaciones, tenemos que dedicar tiempo a la oración por nuestros hermanos, oración por los discípulos del Señor, empezando la buena obra espiritual.
yo he ido a casa, y perdón que lo diga, perdón que me gloríe, pero yo me he parado y me han dicho, no, ¿qué va a hacer? No le digo, yo voy a cooperar lavando la loza en casas ajenas, donde tengo confianza, donde me conocen. Pero no lo haga. Que le digo yo, desde que lavo loza, desde que cocino, nunca he sentido atracción por los hombres. Nunca he sentido atracción por el color rosado, ni por ponerme fino y hablar raro. Entonces hay un pésimo entendimiento de las cosas. Como las personas no entienden, tenemos que decírselas en la palabra. A todos los varones, ayuden en sus casas, cooperen en sus casas. ¿Ya? Alabamos al Señor. Toda buena obra, que son buenas y útiles, dice, a los hombres, o sea, a los que las reciben. Y bienaventurado, dijo el Señor, es más bienaventurado dar que recibir. Luego le dice, pero evita las cuestiones necias. O sea, evita discusiones tontas. Evita cuando a veces te hacen preguntas capciosas. A mí, por ejemplo, desde muchos años, desde que empecé a conocer la Escritura, hay gente que se acerca, gente vaga, hombres y mujeres, que no quieren leer la palabra y te hacen preguntas. Y te preguntan esto. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Por ejemplo. Y uno le dice, pero ¿me estás preguntando para saber si sé o quieres aprender como que sí sabes? Porque eso también es un pecado. ¿Me estás preguntando cosas para qué? ¿Me escucha? Muchas veces. Ahí me ha pasado en todas partes. Te hacen preguntas a la gente para aprender de ti, para estrujarte. Y lo hacen, no son honestos, no te dicen, sabe, yo no sé esto. Quiero preguntárselo a ver si usted sabe. Quiero saber porque yo no lo sé. Sino que preguntan como que son sabios, como ¿qué opina usted de mis conocimientos? Entonces, nosotros debemos avanzar, hermanos, en medio de eso. Por eso dice que en estas cosas hay que insistir con firmeza. En la buena obra para el Señor. ¿Cuál es la buena obra que le agrada a Dios? Creer en Jesús, amar a Jesús. Porque Jesús, cuando amamos a Jesús, el Padre se goza y se alegra. Si Dios es un ser maravilloso, todopoderoso, de hecho que nosotros tenemos emociones indica que Dios también las tiene. Pero las emociones de Dios son puras, son limpias, son maravillosas. Debemos ser ejemplo a nuestros hijos pequeños, a nuestros nietos pequeños, tanto varones y mujeres. ¿Ya? Entonces dice que evitar las cuestiones necias, evitar las discusiones estúpidas o conversar de cosas que no tienen razón de ser, cosas que en realidad no nos van a edificar a nosotros ni a los demás. Por eso dice, pero evita cuestiones necias o estúpidas, para que no entiendan. Y genealogías y contenciones acerca de la ley. Genealogías, ¿por qué? Porque está de moda hoy gente que está buscando raíces judías en su sangre. No sirve de nada. Da lo mismo ser descendiente de Cam, ser descendiente de Sem o ser descendiente de Jafet. Bueno, en Europa y todos los que tenemos descendientes europeos son descendientes de Jafet. Y le quiero decir algo, hasta los amerindios o aborígenes americanos, desde los esquimales hasta los desaparecidos patagones en la Tierra del Fuego, somos todos descendientes de Jafet. Entonces, como ya no hay razas puras, porque si usted se hace un análisis de ADN, le sale que tenemos muchos antepasados, y todos de diversas razas, de diversos colores de piel, así que no queda nada.
Y cuando hay gente que sabe que tiene un poquitito de sangre judía, ¡oh, ya soy salvo! Hermanos, hasta los judíos se pierden sin Jesucristo. Entonces aquí no se trata, una cosa es por cultura, hacerse un análisis de sangre y decir, a ver, yo tengo sangre de los Patagones, tengo sangre del centro de Europa, tengo sangre de los rusos, tengo un poco sangre de los chinos, tengo un poco sangre de mapuche, tengo un poco sangre de los aymara, tengo un poco sangre de los incas, da lo mismo. Sin Jesucristo estamos perdidos. Por eso dice que no se debe andar peleando por genealogías. ¿Ya? Por genealogías. Acá lo dice. Y contenciones y discusiones acerca de la ley. Porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, el Espíritu Santo que está en nosotros, nos hace guardar la ley, lo que sí le agrada a Dios que lo hagamos. ¿Correcto? Entonces cuando alguien nos dice, pero es que tienen que guardar el sábado, el Shabbat, Jesús es nuestro Shabbat, porque los 10 mandamientos capitales están todos refrendados en la Biblia. Amar a Dios, no tener dioses ajenos, respetar padre y madre, no mentir, no fornicar, no difamar, no ambicionar las cosas, ni la mujer del prójimo, ni las mujeres deben ambicionar al esposo de las otras mujeres o meterse en relaciones que están formadas. Todo eso lo dice el nuevo pacto, pero no nos habla que debemos guardar el Shabbat. ¿Sabe por qué? Porque el Shabbat es Jesucristo, entiéndalo. Él es el descanso. Hay que hacer un estudio real de lo que es el sábado para poder entender, porque Pablo decía que habían algunos que pretendían enseñar la ley o guardarla sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Nosotros no hacemos las cosas de Dios al lote. No puedo andar guardando el Shabbat si no tengo la seguridad de que está refrendado en el nuevo pacto, porque Dios no nos quiere echar cargas. ¿Me entiende? Alabamos al Señor por esto, porque son vanas, dice, y sin provecho. Ahora viene algo que es triste, pero también le hace bien a la iglesia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra desechar también significa amputar, cortar. Tengo amigos que le falta una pierna o un pie porque se lo cortaron, porque se había gangrenado, porque la palabra es gangrena, no cangrena, ¿ya? Cangrena me suena más como cangrejo, gangrena con G. Se les gangrenó un pie y se lo tuvieron que amputar y cortar, porque si no se le iba a provocar una septicemia, es decir, una infección en todo el cuerpo y el cuerpo entero iba a caer en necrosis y se iban a morir. Entonces mejor vivir con una pierna menos, lo cual no es muy bueno, ¿cierto? Pero es mejor vivir con una pierna menos que morir pronto con la sangre podrida. Septicemia se llama. Y hay septicemias severas que no tienen vuelta. A veces en las iglesias siempre hay alguien que empieza a dar la hora. Por eso es bueno cuando hay una iglesia sana, segura, obediente a Dios, que se aman entre ellos, aman a los que van adelante, y cuando las cosas son escriturales las obedecen. Yo tuve un gran amigo, y creo que si nos vemos, tendríamos que ser sinceros y nos daríamos un gran abrazo. Creo que fue ordenado pastor hace un par de años solamente. Él era bueno para leer, y yo también he leído mucho, porque el cristiano, cuando va madurando, no solo debe leer la Biblia, también debe leer buenos libros de historia, también puede leer genealogías de grandes predicadores, también puede leer sobre todo las biografías de los santos y santas mujeres que han sido perseguidos y muertos.
cruentamente. Es decir, debemos ser gente preparada y tener una mediana cultura. Pero cuando las personas son nuevas, escuche esto, cuando las personas son nuevas en el Evangelio, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Quiero que vamos, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Lo escuchó? La gente nueva necesita la Biblia, y solo la Biblia, durante un tiempo. Entonces había una persona que siempre llevaba con libros, y a mí ser padre yo les decía, hermanos, lean solo la Biblia, los nuevos. ¿Qué tengo que hacer? Me decían ahora, lee el libro de Juan, lee la Biblia, estudia los evangelios, y cuando encuentres las referencias, visítalas. Y te va a dar un gusto y un agrado por la palabra. Y solo la Biblia. Entonces, gente que llevaba un mes, un par de semanas, esta persona llegaba y les pasaba libros. Libros cristianos, sí. Sobre escatología, sobre soteriología, que es el estudio de la salvación, sobre grandes pensadores cristianos y filósofos cristianos. Y los veía hablando raro y le decía, y eso no es que lo leí en un libro que me prestó tal hermano. Yo hablaba con él, por favor. Hay gente que anda leyendo más los libros que tú le pasas que la Biblia, igual que los testigos de Jehová. Porque los testigos de Jehová no leen la Biblia. Estudian los libros, para ellos la autoridad la tienen los libros que escriben los gerontócratas de Brooklyn a esa organización mundial llamada Testigos de Jehová, y lo que menos leen es la Biblia. Y van cambiando las profecías, y van cambiando la doctrina y todo, porque son camaleones. Entonces un hermano nuevo, ¿qué necesita? La Escritura, la palabra de Dios. Porque aquí dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Uno de mis yernos le regaló a su hijito, que aún no sabe leer, una Biblia. Genial. Que empiece ya el niño a identificar personajes de la Biblia. Que empiece a entender ciertas cositas aún de chiquitito. Eso es genial. Porque los buenos padres se preocupan de la vida espiritual de sus pequeñitos. Así como una guagüita recién nacida, no le va a meter usted una cazuela, no le va a meter usted una empanada. Necesita leche, la leche de la mamá. Y como hay problemas de salud, a veces hay compuestos cuando la mamá no puede, no tiene leche para amamantar a su bebé. Hay compuestos pero bien hechos que son muy alimenticios para ellos. Pero escuche, el bebé necesita leche y cuidados. Yo no le voy a dar a un bebé recién nacido o de 1 mes o 2 meses. Venga, para que se le acostumbre el estómago, cómase esta humita, porque se puede morir. Y hay gente que ha muerto espiritualmente porque ha empezado a creer las doctrinas de los libros paralelos a la Biblia. Y escuche, la única palabra no adulterada es la Escritura, la Biblia. La única, el único mensaje. El único. Porque cuando yo leo libros, por ejemplo, de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores del siglo antepasado, él era un hombre totalmente bíblico, pero habían también sus ideas personales, venían plasmadas ahí. Por lo tanto, no es 100% puro. Él lee el libro de Charles Swindoll. No es sano para guiarse por esos libros,
porque hay gente que se guía más por los libros que por la Biblia. Entonces, ¿qué pasó a este hermano? Yo le expliqué muchas veces, por favor no le pase el libro a los hermanos que están recién llegando. No, es que tienen que aprender, es que no, por favor te voy a pedir que no lo hagas. Luego siguió haciéndolo. Y después conversaban, oh, el pastor no quiere que ustedes aprendan. Entonces ahí yo dije, hay que tomar una determinación. Siendo un gran amigo, siendo muy leal conmigo, yo le tuve que decir, por favor, no quiero que te congregues más con nosotros. Porque tú ya deberías estar dirigiendo una congregación y no echando a perder. Y te encargo, el día que tú tengas una congregación, no les pases el libro a los hermanos nuevos, pásales la Biblia. Hay un tiempo en que ellos van a querer buscar libros. Yo he leído muchos libros cristianos, muchos, de neumatología, demoniología, de filosofía cristiana, de historia de la iglesia. He leído libros maravillosos, pero no hay uno que se compare con la palabra, pero todo a su tiempo. ¿Me escucha? Esto de pasarle libro a los hermanos nuevitos de 1, 2, 3 meses, es igual que decirle a un niñito cuando le preguntan tonteras a los niños, cuando llegan visitas a la casa y hay niñitos de 7, 8 años y le preguntan, ¿y pololeas? Esas cosas no se le preguntan a un niño. A los niños hay que prolongarle la niñez lo más posible a nuestros hijos. ¿Me entiende? Le pongo un ejemplo, por eso le digo, es lamentable que a veces tenemos que ponernos como ejemplo. Frente a nuestra casa, oblicuamente a mi casa, había una niña que tenía exactamente la edad de mi hija mayor. Y mi hija mayor, a los 12 años, salía a la calle con un cochecito a los 12 años y con una muñeca en la espalda y caminaba por el pasaje. Y esta niña se burlaba de ella. ¿Por qué? Porque ella, cuando le celebraron los 12 años, lo hicieron a todo trapo. Lo hicieron, había también mucha droga, mucho copete en una fiesta de una niña de 12 años. Y la niña salió muy libertina. La niña nació sin moral, creció sin moral, se desarrolló sin cuidarse como mujer. ¿Me entiende? Y su vida hoy es una destrucción total y tiene la edad de mi hija mayor, que está ella ahí con sus 2 hijos, totalmente independiente. Eso pasa cuando apuramos las cosas. Entonces se formó una división. Fue una división, porque los hermanos empezaron a mirar a quien les ministraba directamente, a su pastor, como con desconfianza. ¿Por qué no deja que leamos estos libros si son tan buenos? Yo les preguntaba, ¿qué libro has leído de la Biblia últimamente? No, no he leído la Biblia porque estoy leyendo un libro que me prestó el hermano, tan buena gente. ¿Me está entendiendo? Si yo por eso le pedí que se fuese, ¿cuánto más se puede hacer con alguien que está dañando la congregación, que está dividiendo, que tiene la congregación dividida en 2 bandos, unos contra el líder y otro a favor del líder? Así se empieza. ¿Y por qué hay congregaciones que, habiendo sido grandes, quedan 2, 3 personas? Sí, 2, 3 personas. Bueno, porque el que estaba a cargo nunca le dijo a ese hombre o a esa mujer, yo quiero que te vayas, y decirle a la congregación, yo les pedí. Duele, sí, duele separarse, en el caso mío de un amigo. Duele separarse de hermanos a los cuales amamos. Duele, así como duele que te corten una pierna, así como duele que te estirpen cualquier parte de tu cuerpo, que no vas a quedar como debería. Por eso dice el Señor, es mejor entrar con una pierna menos, con un brazo menos, con un ojo menos al reino de los cielos, que estar enterito y ser echado al infierno de fuego. ¿Qué te pasó? Le dije a un amigo pastor. Tú tenías una congregación, habían como 40 personas y ahora llegan 2. No, dijo, es que tal persona, dijo, siempre me hizo problemas hasta que se llevó a más de la mitad de la gente y los demás de pena no quisieron venir a congregarse.
porque tú no lo sacaste a tiempo, porque tú no actuaste bíblicamente, porque hay que actuar bíblicamente. Cuando los ministros, los pastores, los ancianos, los obispos hacen esto, al que cause divisiones después de una y otra amonestación y no lo desechan, Dios no acompaña a los que no van conforme a su palabra. Y tampoco se trata de tener grandes congregaciones. Ahora sí, una gran congregación y es sana, amén, gloria al Señor por eso. ¿Ya? Pero la iglesia no se puede dividir porque Satanás divide. El Señor suma, el Señor multiplica y suma. Satanás divide y resta. Destruye familias, destruye iglesias, destruye conglomerados, destruye países. Cuando no se escucha lo correcto, la voz de Dios. ¿Ya? Entonces lo leemos, va completito el 10 y el 11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, estírpalo, ampútalo del cuerpo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El Señor habla mucho de los que siempre están, los que son siempre disidentes, de nada. Provocan disensiones, herejías, provocan disturbios en la iglesia. Hay iglesias tristes en que los hermanos llegan a congregarse y la división se respira en el aire, la pena, la tristeza, el bajoneo, y es porque siempre hay alguien o más de alguien que está ahí. Lamentablemente hay congregaciones en que cuando a alguien le dice que se tiene que ir y se van, la congregación respira. Y hay cosas que la sociedad y los cristianos mal informados atacan. Por ejemplo, nos prohíben juntarnos con una persona que se fue. Mira, si la persona es sana, no hay problema. Pero hay personas que les gusta seguir visitando a los hermanos, tratando de sacarlos de las congregaciones. Y cuando alguien se va de una congregación, te quiero decir algo, su vida nunca vuelve a ser la misma. Nunca, nunca, nunca. Porque la persona empieza a desordenarse. La iglesia o cada iglesia no es dueña de nadie. Los que van adelante, los ancianos, pastores u obispos, no son dueños de nadie. Pero no se trata tampoco de retener lo que va a dañar. ¿Me entiendes? Te voy a contar una anécdota. A mí me iban a sacar una muela cuando tenía 9 años. Yo le tenía terror a las agujas, a las inyecciones. Tenía una muela mala. Me llevaron a la dentista, al consultorio que en esos tiempos le llamaban unidad de salud. 9 años. Imagínate en qué año fue. En el año 64. Me llevó mi hermano. Y cuando vi la inyección, que eran así unas agujas metálicas, las jeringas metálicas, unas cuestiones media grotescas de la época, yo le tuve miedo y no hubo caso que me dejara poner porque me puso un pinchazo que me dolió mucho. Y yo ahí empecé a gritar y no quise y empecé a patalear. Bueno, y dijeron, ya llévense a este niño. Llegué a mi casa con la muela mala y cuando empezaron a pasar algunos días se me empezó a hinchar mi cara. Tanto que me costaba comer. Y empecé a sentir sabores malísimos. Y me llevaron de urgencia al Hospital San Juan de Dios, que quedaba en ese tiempo en la comuna de Quinta Normal, aún me parece, y me tuvieron que hacer una operación aquí. Una operación para limpiarme, para drenarme. Juntamente con ellos los cirujanos me sacaron la muela y me mandaron con así un parche. Y por evitar una inyección, me tuvieron que poner 30 inyecciones, 3 cada día durante 10 días. Yo no quise que me sacaran la muela mala por el dolor de la inyección, de una inyección, y me tuvieron que poner 30.
Asimismo es cuando no obedecemos a la palabra de Dios los que vamos adelante. No es que el amor, decirle a alguien que se vaya, no es falta de amor, sino que es amor supremo por Jesucristo. Al que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. No se trata de verle como enemigo, no se trata de odiarle, porque dice que debemos amar a nuestros enemigos. Cuánto más amar a los hermanos, aunque se hayan portado mal, aunque estén destruyendo, decirles, por favor, retírate, no te queremos más aquí. Y se le dice a la congregación el porqué. Y si alguno quiere seguirle, si alguna viuda de ese hermano o viudo de ese hermano, no podemos hacer nada porque cada uno es libre, ¿ya? Pero la congregación, cuando un cuerpo está sanito, es agradable. Cuando una congregación está sana, es muy agradable ministrar y estar ahí con sonrisas, con conversaciones, con aprendiendo, orando unos por otros, bendiciéndose unos a otros, ayudando al que cae en algún conflicto rápidamente. Hermanos, no hay palabra pequeña en la Escritura. Entonces, hay cosas que no vale la pena conversar. Hay cosas tontas, necias o estúpidas, para que suene mejor, que no hay que darles curso. Y aquí, a los que dividen, porque el que está dividiendo sin darse cuenta, está trabajando para Satanás. Alabamos al Señor, ¿ya? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, no significa que se va a perder, pero va a pasar muy malos momentos, porque lo que se siembra se cosecha. Y yo a esa persona la amo, la extraño. Ahora es pastor, si lo encuentro le daré un abrazo, porque este tiempo ya pasó. Se salvó la congregación, siguió sanita y él siguió su camino. Entonces, estas cosas tenemos que entenderlas. Tenemos que amar la palabra. Y amar la palabra significa vivirla, hacerla, cumplirla, obedecerla. ¿Ya? Luego en el 12 dice, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo ya hacía planes de pasar el invierno en Nicópolis. Y le dice, yo voy a mandar a 2 hombres, o sea, a uno de ellos. Voy a mandar a Artemas o voy a mandar a Tíquico. Cuando los envíe, tú vienes a verme. O sea, voy a mandar un hombre de Dios para que te reemplace, para que esté ahí contigo. Y cuando llegue uno de ellos, tú apresúrate a venir a verme. Este hombre, Artemas, aparece solo una vez en la Escritura. Aquí. El nombre significa sano, lo cual era un reflejo, aunque era un nombre pagano. Artemas era un derivado de la diosa Artemisa, la misma Diana de los Efesios, y significaba sano. ¿Qué demuestra con esto el Señor? Que el hombre y la mujer pueden venir de cualquier origen y el Señor, cuando se convierte, los acepta como hijos y se convierten en hijos útiles. No les cambió el nombre, Pablo. No les cambió el nombre, ¿ya? Y era un hombre, un colaborador, un hombre conocedor de la Escritura, un hombre de Dios. Y sería el reemplazante por un tiempo de Tito. Y aparece otro, Tíquico, ¿ya? Significa feliz, venturoso, ¿ya? Este hombre ya aparece más veces en la Escritura, Tíquico. Y ellos, mire usted la parte humana de la iglesia que Pablo fundaba. Le dice, allí he determinado pasar el invierno en una ciudad
que no era muy fría, porque Pablo ya era anciano en este tiempo. Y por favor, procura venir pronto a verme, porque Pablo amaba a sus hijos espirituales. Y algunos hijos espirituales también amaban a Pablo. ¿Quién es el hijo espiritual? Aquel que yo me gané para el Señor, aquel que lo formé y que aunque no lo quiera, tiene mucho en su forma de ser de lo que uno ha sido. Mucho. Porque así como los hijos se parecen a sus padres, o a la madre o al padre, así también los hijos espirituales terminan sin darse cuenta imitando las cosas buenas del que los engendró. Entonces, eran como Pablo la gran mayoría. Predicaban como Pablo. Su comportamiento era como el del apóstol Pablo. ¿Ya? Y aunque hay algunos que le fallaron, bueno, sucede hasta en la parte natural, en la parte humana. ¿Correcto? Luego le dice a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Las instrucciones que le da a Tito son estas. Voy a mandar a uno de estos dos hombres, a Artemas o a Tíquico. ¿Ya? Y cuando llegue uno de ellos, tú vente rápido a verme. Para eso lo envío, para que te reemplace. Si usted lo ve, esa es la lógica. Y luego a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. ¿Quiénes eran estos hombres? Zenas, intérprete de la ley, todos creen que este hombre era un judío, un rabino, no. Era un hombre de leyes de la ley romana. Era un hombre, un abogado, entendido en la ley romana, que todavía se enseña en las universidades, la lex romana. ¿Ya? Que era una ley, la base de la ley occidental, que cada país se supone la tiene que perfeccionar. Es lo que se conoce como la judicatura acá en nuestro país, en Chile. Todos los abogados han estudiado la ley romana, que buscaba una real justicia. Lamentablemente algunos en el camino se van ideologizando y ya se convierten solamente en leguleyos, porque ya no actúan como jueces o como abogados o como fiscales como corresponde. Y era un hombre de Dios, ¿ya? Y el otro era Apolos. ¿Quién era Apolos? Un hombre poderoso en las Escrituras. Un hombre aquí lo vamos a ver mejor, en Hechos. En Hechos, dejemos que la Escritura nos hable. El libro de los Hechos, Hechos 18, Hechos 18. Vea usted quién era Apolos. Ya, aquí está. 24 al 28. Dice, al 28, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, o sea, era griego, egipcio. Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, era de esos predicadores, aleluya, sí, gloria a Dios, el Señor quiere esto, pero no con tanto aleluya, sino que mucha palabra de Dios. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Había sido un predicador del judaísmo, pero había conocido al Mesías, al Señor. Alguien se lo ganó para Jesús. ¿Ya? 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, una pareja de judíos,
le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Le dieron la leche del Evangelio. ¿Quién? Priscila y Aquila, otros judíos convertidos al Señor. Aleluya por eso. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Este era Apolos. Entonces Apolos iba a predicar a todas partes. Y cuando fue a Creta, juntamente con Zenas el abogado, ambos hijos de Dios y maestros de la palabra de Dios, conocedores de Jesucristo, le dijo: encamínale con solicitud de modo que nada les falte. ¿Por qué? Porque muchos predicadores itinerantes, Dios los manda a predicar y ellos no reciben la bendición de las iglesias, de los hermanos. Nadie los recibe en casa, nadie les da un plato de comida, nadie les ofrece un rincón ahí, una cama, aunque sea en el suelo, cómoda como alojamiento. Entonces, Pablo le dice: dale lo necesario. Gloria al Señor. Dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Amén. Padre, muchas gracias por tu bondad, tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Gracias en este hermoso y bello día. Señor, reconforta la vida de mis hermanos, de tus discípulos. Reconforta, Señor, a los matrimonios, a los jóvenes, las señoritas, a los hermanos que viven solos, a aquellos que solos te sirven, Señor, en el Evangelio. Te ruego por la conversión de sus familias y te ruego también por todas las familias de tus hijos y aquellos quienes nos han escuchado. Por Jesucristo te lo agradecemos. Amén. Muy bien, hermanos, nos estamos reuniendo el próximo miércoles 3 de noviembre a las 20 horas por YouTube y recuerde, déjenos su like y luego visite nuestra página en YouTube. Son siempre los mismos. Un abrazo a ustedes que nos escuchan, que nos toman en cuenta. Un gran abrazo a los que luego nos escriben en YouTube directamente y dejan también sus comentarios porque nos hace muy bien. La paz del Rey sea con ustedes. Nos estamos viendo, si el Señor no ha venido antes, el próximo miércoles. Chao, shalom. Me despierto, a veces me despierto en medio de esta gran necesidad de hacerte mirar o poder cambiar el rumbo de mi vida lleno de conformidad. No comprendo cómo el alma puede mantenerse firme a la deriva cuando el cielo deja de alumbrar. No me dejaré vencer del miedo ni vivir de mis propios anhelos.